Nuestras Biblias en Primera de Corintios, sí, Primera de Corintios. Vamos abriendo nuestras Biblias en Primera de Corintios. Y ciertamente sí, hemos hablado respecto a la resurrección de Cristo, hemos hablado también respecto a la resurrección de los muertos, ¿sí? Pero en esta noche vamos a comenzar en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Sí, hermano. Está grabando, gracias por preguntar. ¿Qué decía hasta que me interrumpió el hermano? Cierto. Pero hoy día vamos a hablar de la resurrección del cuerpo. ¿Cómo es que Pablo, guiado, inspirado por el Espíritu del Señor, es que nos hace entender en alguna forma algo que sigue siendo para nosotros un misterio, ¿sí? Juan dijo que recién cuando Cristo venga es que seremos como vamos, perdón, recién entenderemos cómo vamos a ser. ¿Sí? O sea, en detalle no lo sabemos, ¿sí? Tenemos como ejemplo, idea, lo que fue Jesús en la resurrección, pero tampoco que haya sido clarito, ¿no? Entonces, Pablo aquí nos explica algo que, repito, no necesariamente es tan fácil o fue tan fácil para aquellos que lo leyeron, lo escucharon, leyeron su carta, sabiendo sobre todo que aún en tiempo bíblico habían personas que no creían en la resurrección. ¿Usted se acuerda de algún grupo religioso en tiempo bíblico que no creían en la resurrección? Con los saduceos, ciertamente, ¿sí? Los saduceos, ellos no creían. Los fariseos, sí, pero los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Para ellos, pues, se moría uno, listo, se acaba. Se acabó. No, tampoco creían en ángeles, tampoco creían en espíritus, así que entiendo que para ellos era no solo que no había resurrección, sino que no había inmortalidad del alma, diría yo, ¿no? No lo sé. En fin, pero decía, vamos nosotros a partir del versículo 35. Sí, sí, hermana. Se creía, sí, definitivamente, Job también lo menciona, o el libro de Job. Sin embargo, Jesús fue quien trajo claridad al respecto, ¿no? O sea, no se entendía bien, ¿sí? No sabían exactamente, que tampoco nosotros exactamente lo sabemos, pero tenemos mucho más información con Jesús que antes de Jesús. ¿Sí? Escénicos, los esenios, eran sí, también un grupo religioso bastante conservador, bastante fundamentalista y hasta, ¿por qué no?, extremista. Por ejemplo, ellos se retiraban de las sociedades y vivían en campamentos. Quizás sí, en tiempo de Jesús. Si en la Biblia se habla de ellos, sí, la verdad que me hiciste dudar. Siempre sabemos de los fariseos, de los saduceos. No. Es por historia, me parece. Sí. Pero, por ejemplo, ¿usted ha escuchado quizás de los rollos del Mar Muerto? Se asume que hayan sido monjes esenios los que vivían en esa comunidad y escribieron el Antiguo Testamento. ¿No? Claro, he dicho escribieron, bien, transcribieron, ciertamente, transcribieron. Sí, y habían otros también, otros grupos que se piensan eran también religiosos, pero posiblemente más que religiosos eran grupos políticos, nacionalistas, los celotes, ¿no? Se piensa que Judas quizás fue uno de ellos, ¿no? Que ellos se oponían a Roma
gobernando a Israel, ¿no? Sí. Entonces sí habían grupos. Interesantes es eso. Entonces, a partir del versículo 35, ¿sí? Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Okay. Puede ser que alguien simplemente tenga la curiosidad. O sea, ¿cómo va a ser eso? ¿No es así? O simplemente también puede ser que haya alguien que no crea en la resurrección y esté preguntando, ¿no? ¿Se acuerda usted cuando los saduceos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cómo va a ser la resurrección? A ver, y le pusieron un ejemplo. Claro, el ejemplo, muy bien. Esta mujer se casó, murió su marido, ¿no? Y se casó con su hermano y también murió y tuvieron 7 hermanos en la resurrección. ¿De cuál de los 7 va a ser su no, esposa, ¿no? Entonces Jesús, ellos no preguntaron porque simplemente querían saber. Ellos que preguntaron porque querían, claro, querían poner a Jesús en ridículo, ¿no? Y claro, tiene sentido, pues, ¿no? Oye, sí, pues, ¿no? De los 7, ¿cuál de ellos? ¿No? Y Jesús, obviamente, los puso en su lugar, ¿no? Los puso en su, sí, los puso en su lugar. Así que, sí, algunos preguntan por razones distintas, ¿no? Algunos, siendo honestos, sinceros, ¿cómo va a ser? ¿Cómo será? El interés, ¿no? Y otros simplemente para demostrarte que tú no sabes. Que es como cuando a veces se pregunta, ¿no? O preguntan, ¿crees en Dios? Y sí, ¿y dónde está Dios? ¿No? La pregunta que a veces, ¿dónde está? ¿Lo has visto alguna vez? ¿No? ¿No? Así que también parece que pudo haber sido esta la razón de esta pregunta. Pero en fin, Pablo no rehúsa a responderla, ¿sí? Porque la segunda pregunta del versículo 35 dice, ¿con qué cuerpo vendrá? Dice, ¿cómo van a aparecer? Y en el versículo 36, así que creo que la primera palabra del versículo 36 nos da a nosotros mayor seguridad de que las preguntas del versículo 35 más eran simplemente preguntas no de un interés sano y genuino, sino más bien un interés no pervertido, no perverso de hacer quedar mal, ¿no? ¿Cómo es? ¿No? Entonces Pablo en este aspecto las responde a estas preguntas y las responde con ejemplos de la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, hace uso de la agricultura, ¿no? Botánica, sería botánica, sí, ¿no? Sí. Dice, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Entiéndose que mucha de esta gente entendía mejor la agricultura que nosotros hoy en día, a pesar de que Corinto, entiéndase, Corinto era una ciudad grande, pero aún así esta gente entendía mejor agricultura que nosotros mismos. Nosotros simplemente en mucho, ¿no? En esta nuestra sociedad y ciudad, simplemente compramos, comemos. Es así, simplemente hacemos ello. ¿Sí? Pero usted entienda que lo que se siembra, ¿sí? Y que esperamos produzca, primero tiene que morir. ¿Sí? O sea, se seca, ¿no? Se descompone, quizás Merlin entienda todo esto más que nosotros, ¿sí? En razón a donde ella ha crecido, pero sí, o sea, se tiene que descomponer, ¿sí? Y recién eso es lo que después de sembrar produce. O sea, usted no puede pensar que, o sea, por ejemplo, ¿no? Uno de los granos se ha que se ha producido, usted lo saca y rápidamente lo siembra. No, o sea, tiene que esperar a que eso se muera, se descomponga, ¿no? Y recién allí va a producir, ¿no? O sea, algo que muere, ¿no? En alguna forma, produce vida. Sí, o sea, básicamente eso es lo que está tratando de que se entienda.
Obviamente nosotros no vamos a ir a los detalles de cómo es esto y todo esto. Yo no lo entiendo. Sí, también en cuanto a agricultura entiendo muy poco. ¿Sí? Pero es la semilla, ¿no? Lo que en todo caso va a producir. Entonces dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. O sea, lo que se siembra no es lo que sale. ¿Sí? O sea, es el mismo tipo, obviamente. Si siembra, ¿qué sería en el caso de ellos? Trigo, va a salir trigo, pero no va a salir el mismo grano que está ahí, ¿no? O sea, claro, eso es lo que produce más bien estos otros granos, ¿sí? Eh, Similar, pero no es el mismo, o sea, a lo que se va hecho, ¿no? Entonces dice, lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso. O sea, quien permite es eso que para nosotros quizás sea un misterio, cómo es que lo muerto es lo que va a producir. O sea, para nosotros es un misterio, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la humanidad, el muerto está, no, ya no va a producir más nada, ¿no? Perdón, no va a producir más nada, pero en este caso esto sí produce, ¿no? Estamos hablando de la agricultura. Entonces Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo, ¿sí? Porque recuerda, ya, siembra, vamos a suponer, siembra una semilla de trigo, ¿sí? ¿Cuántos, qué sería? No sé, espigas puede producir eso. Varias. Y con ellos varias, ¿qué se llama el trigo? Bueno, granos de trigo, gracias. Granos de trigo, ¿no? Con ellos muchos, ¿no? Muchos. Eh, Me acuerdo que estudiamos la parábola del sembrador hace poco, ¿no? Y habíamos visto, ¿no? Que puede producir como que 30, 60, 100, ¿no? Entonces, sí, un grano, no que el sembrador simplemente sembraba un granito nada más, ¿no? Pero o sea, la idea es que un solo grano puede producir muchos granos, ¿no? Puede producir muchos granos. Esa es la idea. ¿No? Pero tiene que pasar por ese proceso del que estamos hablando. Y luego pasa a que de la botánica pasa a la zoología, ¿no? ¿No? A la zoología, porque comienza a hablar de animales, ¿no? No toda carne es la misma carne, ¿sí? Dice, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de la de los peces y otra la de las aves, ¿sí? O sea, básicamente está diciendo, se entienda, las cosas son distintas, ¿sí? Las cosas son distintas, ¿sí? No piense que en razón a que se está mencionando la carne de los hombres, la carne de las bestias, la carne de los peces y otra la de las aves, no piense necesariamente que también va a haber resurrección de los animales. No, no, no. Recuerde que el tema, ¿cuál es? La resurrección del cuerpo, obviamente hablando del cuerpo humano, ¿sí? Sino que aquí está utilizando simplemente comparaciones para darse cuenta de eso. Lo mismo también después de la botánica, la zoología, ¿a qué pasa? ¿La astrología sería? ¿Perdón? Astrología es, ¿no? Cierto, cierto, astronomía. Yo ya iba a reclamar, pero ¿cómo no? Eso no es de comida, no, eso es de gastronomía. Yo ya estoy pensando ya en el cabrito. No, ok. Astronomía, no es cierto, en fin, está muy bien. Y dice, y hay cuerpos celestiales. Aquí no se confunda porque, por ejemplo, a mí me ocurrió que en algún momento lo leía esto y pensaba que estaba hablando de qué, de ángeles, no, aquí está hablando de los cuerpos, ¿no? Lo que nosotros llamamos los cuerpos celestes. Dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales.
Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y menciona acá algunos ejemplos. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Sí? Yo no sé si con esto uno puede decir, hey, hay muchas diferencias entre un lugar y otro lugar, un planeta y otro planeta. Mm, quizás, por ejemplo, a la NASA le ayudaría si pudiesen leer estos versículos, ¿no? Porque o sea, es distinto cada, ¿sí? Es distinto. Y cada estrella es distinta a otra estrella, ¿no? Por más que nosotros miramos, pues igualitas nos parecen a muchos, ¿no? Pero es distinto, entonces está hablando aquí también de la rapidito. Hermano Renato. Ah, lo que puede es ofrecer o lo que se pueda ver en ello, ¿no? Sí, en este caso sí. Hermana Melina. Ujú. Bueno, de peso también es muy relativo, sí, es de hermosura, ¿no? Porque ahí parece que algunos planetas hay, no diría que acá no pasa nada, ¿no? No es no que sea tan hermoso, pero podría ser algo en particular. Sí. ¿Por qué dice los terrenales? ¿Cuáles son los cuerpos terrenales? Quizás pueda referirse a la humanidad en su conjunto, o sea, en la cantidad que hay, o pueda referirse también incluyendo a lo que se menciona en el versículo 39, ¿no? De los animales, las aves y todo eso. No lo sé, por eso. ¿No? De la Tierra, del globo terráqueo, en relación con los planetas. Cierto, también, ¿no? También. Sí, pero a la vez con todo aquello que hay, ¿no? Con todo aquello que hay en este caso, ¿no? Uh-huh. Y puede ser que simplemente estás diciendo que se refiere a la Tierra en sí nada más, así como el Sol, la Luna, la Tierra. Pues, podría ser, ¿no? Pero sí es en plural, ¿no? Pero en fin, pero al menos que se entienda que se está refiriendo, ¿no? A que la gloria en cada uno de ellos es distinta, ¿sí? Algo más, alguien más en cuanto a esto. Y menciona, ¿no? Dice, y una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria, ¿sí? Y aquí viene, ya nos lleva hacia la resurrección. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿A qué se está refiriendo? Que nuestro cuerpo, no necesariamente creo yo, o podría ser, se refiere a cuán corruptos moralmente somos, sino cómo se va a descomponer este cuerpo, que también es derivado de la corrupción moral, ¿no? Pero más tiene que ver, creo, con ello, porque es cierto, o sea, este cuerpo, ¿sí?, ha sido diseñado para morir. Y levántase la mano. Ya. Pero yo te doy cuerpo como el hijo y cada semilla de nuestro cuerpo. ¿Por qué no necesitarían los animales? Por ejemplo, una planta de esas que mueren. O sea, ya, bueno, ese es el ejemplo o sea, mantengámoslos por separado, ¿no? O sea, de la planta sí está hablando, o de la semilla, que sí va a producir, ¿sí? Sin embargo, está haciendo diferencias simplemente entre cosa y cosa, ¿no? Entre la semilla, el hombre, el animal y todo eso. Pero, como que está dando diferencias en los envases. correcto, pero que no necesariamente está diciendo o sugiriendo que todo correcto, ¿no? Correcto, porque también podríamos entonces incluir ahí, o tendríamos que incluir ahí a los mismos astros, ¿no? También tenemos, y entonces es un poco complicado. Recuerde que siempre el contexto, no nos descuidemos, y el contexto es el cuerpo, ¿no? La resurrección del cuerpo humano, ¿no?
Bien, dice, estamos en el versículo 42, ¿no? Así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Levantaste la mano, hermana Melinda. Sí, porque dijiste que nuestro cuerpo estaba diseñado para morir. Ya. Desde Adán. Y sí, porque recuerden que Adán no lo cambió Dios. ¿Sí? No lo cambió. Da la impresión de que Adán tenía un cuerpo diseñado para morir, pero que no necesariamente tenía que morir. ¿Sí me dejo entender? ¿No? Ok. O sea, un cuerpo que podía morir. Quizás eso sea mejor. Ya. Pero que no necesariamente iba a morir. Es como, sí, rápido, sí, adelante. En el ambiente en el que estaba, no había algo que No. pero sí ¡Hey, gigantón! Perdón. Bueno, cierto, o sea, no se ve que haya Dios cambiado, qué sé yo, un dispositivo en Adán, no, nada de eso, ¿no? Sino simplemente dentro de lo que él era, llegó a ir por lo malo de, no sé si por lo malo, por lo no bueno, ¿no? Decías, hermana Giovanna. No lo sé. Es interesante eso porque, ¿no? Se puede comprender de Adán y Eva, pero ya que de los bebitos que nacían después. O sea, iban porque ellos tienen su proceso, ¿no? Ese proceso ya es envejecimiento, ¿no? Si queremos verlo así. No lo sé, honestamente. No lo sé. ¿Perdón? Está ahí, pero no sé, o sea, no sé cómo, o sea, o quizás lo que iba a pasar, no lo sé, y aquí estoy simplemente hablando, ¿sí? Pretendiendo que sea algo, que sea algo. Es como que, de hecho, que iban a nacer todos bebitos, no los que iban a ser bebitos, pero quizás iban a crecer simplemente hasta la edad en que fueron creados Adán y Eva, no lo sé. No lo sabemos, ciertamente. Pero la foto no se ve tan... No lo tenemos, cierto. No lo sé, no sabría, honestamente, yo. ¿Así? Entonces, vida es tiempo. No lo sé. Podría ser. Podría ser. Y a Jesús se le refiere como el segundo Adán. Y acá lo vamos a ver también. Podría ser. Es difícil saberlo, ¿no? Es difícil saberlo. Pero claro que sí. Claro. Claro, como para tener hijos también. Claro. Así que no. Definitivamente creo que no celebraban los cumpleaños. O sea, Adán y Eva, definitivamente. No, ya más adelante esto se no, tampoco. Era muy distinto, era muy distinto. Pero en fin, estamos hablando aquí de
Dice, ¿no? En versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. O sea, es como que te damos pena por eso, porque el cuerpo se va a descomponer, ¿no? O sea, lo guste o no, lo querramos aceptar o no. Gabriela me dijo algo interesante. No sé si tú te acuerdas de Nueva Orleans, de un cementerio que uno entierra a sus muertos y se le pide a los que entierran a sus muertos que solamente puede estar ahí, digamos, 10 años. No estoy muy seguro, digamos 10 años. Y después tienen que, o ustedes vean qué hacen, o simplemente esto, vamos a destruirlo porque vamos a enterrar ahí. La población pues ha crecido tanto que ya no hay más capacidad, ¿no? Pero algo así me parece que dijo, y bueno, eso está pasando, ¿no? No me acuerdo los años, pero algo así es. No recuerdo los años que dijo, que básicamente encargaban a sus muertos, ¿no? Por 10 años y después ustedes deciden, o nosotros simplemente destruimos esto, o ustedes se llevan sus restos, ¿no? Porque para eso se piensa quizás que para esa etapa ya el cuerpo está tan descompuesto que ya puede hacerse, pues, qué sé yo, polvo o lo que sea. ¿Ya? Sí, por despacio. Por despacio. Y que acá, o sea, hay lugares acá en que se ha hecho eso, no necesariamente por razones como las que estoy mencionando, pero por ejemplo, yo sé que en Paiján el cementerio actual es el segundo del pueblo. El pueblo, perdón, el cementerio anterior quedaba más al centro del pueblo. Así que llegó al punto en que el pueblo tuvo que decir, vamos a tener que cambiar el cementerio. Así que invitaron a toda la gente, si tienen algún muerto, ¿no? Para trasladarlo. Si nadie aparece, ahí nomás se queda. Y muchos sí, obviamente, trasladaron. Sí, 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 sí. No sé. No, creo que la Plaza de Armas. No sé. No sé. Claro, claro. Y el Miraflores ya está llegando a capas. En fin, en fin. Muy bien, acá también menciona, sí. Cierto, cierto. Leí esto en un libro, ¿no? En el versículo 44, ¿sí? Dice, se siembra cuerpo animal, ¿sí? Básicamente el terrenal, el nuestro, ¿no? No se confunda aquí. Y resucitará cuerpo espiritual. Entonces, alguien que, y estoy hablando de los años 1900 quizás, un doctor, pero que no creía en la resurrección como tal, ¿no? Decía que va a haber, o la resurrección va a ser netamente espiritual, o sea, no que vaya a ser un cuerpo, ¿sí? Sino que no va a ser reconocido, como un fantasma, diría, ¿no? Como un fantasma. Pero acá entiéndase que lo espiritual está describiendo el sustantivo, y el sustantivo aquí, ¿cuál es? Cuerpo. ¿Sí? O sea, es cuerpo en el entierro y es cuerpo en la resurrección. Lo otro simplemente define, ¿sí? Lo otro simplemente describe en todo caso, ¿no? Lo otro describe. Entonces, va a ser el cuerpo, porque de Jesús, ¿sí? Y por eso siempre tengamos a Jesús como ejemplo. Jesús cuando resucitó, lo reconocieron ciertamente porque
O sea, es distinto, sí, definitivamente es distinto, pero se puede reconocer. ¿Lo tocaron? ¿Perdón? Y luego ascendió, ciertamente, ¿sí? Pero hacia lo que vamos es, no se piense que el cuerpo se quedó, ¿sí? No se piense que el cuerpo se quedó, sino ese cuerpo resucitó glorificado. O sea, por eso está diciendo, se siembra, ¿no? En corrupción, se siembra en deshonra, pero ese mismo cuerpo es lo que sale glorificado. ¿Sí? Correcto, correcto, correcto. ¿Ya? A ver. Dice, nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en justicia. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues, así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las escrituras nos dicen que el primer hombre Adán se convirtió en espíritu, pero el último Adán es Cristo, es un espíritu de David. Lo que primero viene es el cuerpo natural, más tarde viene el cuerpo espiritual. Sí, entonces, tengamos que cuando habla de espiritual, sí, está hablando a que es distinto al material. Sí, eso está exactamente cómo no lo sabemos. Repito, Juan es el que para la próxima semana, Dios mediante, vemos el versículo. Juan es el que dice, no sabemos cómo iremos a ver, más cuando venga el Señor, recién ahí entenderemos cómo es que fuimos conocidos, ¿no? Cómo es que seremos. ¿Sí? ¿Alguien más o algo más? Algo más. Pastor, Entonces, sí, adelante, hermana Filito. Pastor, disculpe. Esta es una pregunta. ¿Ya? ¿No será que se siembra la palabra en un hombre mortal, terrenal, animal, diabólico y todo lo que sea? Se siembra la palabra para luego ser el hombre espiritual que va a resucitar el hombre espiritual. Porque no todos vamos a resucitar en la primera resurrección, Correcto. sino va a ser primero solo los que tienen a Cristo en su corazón. ¿No se refiere a eso o estoy equivocada? Ok, la hermana Filito está preguntando, ¿no será que se refiera a, primero nosotros somos incrédulos y después, cuando nos convertimos al Señor, se nos da vida espiritual, ¿no? Esa es la pregunta de él. Pregunta ella, no sé a qué se refiere a ello. Y en este caso, no, hermana Filito. Lo que tú dices ciertamente es lo que ocurre, ¿no? Pero aquí se está hablando de la resurrección del cuerpo, ¿no? Y eso es lo que se enfatiza sobre todo en el versículo 44, ¿no? O sea, es el cuerpo, ¿no? Nuestro que se entierra, si es que fallecemos, obviamente, esperamos que sea bien, ¿no? Que se entierra y es el mismo cuerpo que la resucita, ¿sí? Y que va a ser conforme a Jesús. Exactamente, repito, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero del hecho de lo que menciona el hermano Filito, de que es cierto, o sea, todos somos pecadores, y cuando aceptamos a Jesús se nos da vida espiritual, ciertamente también es correcto, pero no es lo que necesariamente está aquí hablando, el contexto no lo permite. Hermano Renato. Ok, ya. Claro, ya, ok, cierto. Pero, ¿qué califica dentro de lo que conoceríamos como se entierra, ¿no? Porque polvo vamos a llegar a ser todos. Sí, hay mucha, en algunas esferas, ¿no? Hay mucha discusión también de que si se debe, ¿no? Incinerar o no. Yo creo que más tiene que ver, uno, ¿por qué razón más? ¿No? Y dos, que Dios tiene el poder
para manejar. Imaginémonos nada más. O supongamos, ¿sí? Miguel Grau, supongamos que fue creyente. ¿Sí? Supongamos, nada más. ¿Sí? ¿Cómo murió? Pues básicamente incinerado. ¿No? Fue incinerado el hombre, ¿no? Con la explosión y fue incinerado. Murió obviamente con la explosión. Fue incinerado. O sea, ¿puede Dios recogerlo? Claro, ¿no? Entonces eso es lo que iba. Es el poder de Dios el que recoge. ¿No? Puede hacerlo, sí puede hacerlo, pero ciertamente. Nos vamos a tener que detener ahí nada más. Sí, gracias por su participación y lo dejamos ahí para Dios mediante la próxima semana. Sí, lo dejamos ahí.